El día de hoy voy a hablar un poco de lo que es la tabla periódica, su historia, sus funciones y bueno, y cómo hacer un uso general de lo que nos permite predecir y de lo que nos permite ver la tabla periódica. No vamos a ahondar mucho en en cómo es su conformación y la razón de ella, pero porque eso queda para pues, más, o sea, más avanzados, pero en general sí se puede y siempre se puede hacer ver la función básica de lo que es este gran aporte a la humanidad. Bueno, hablando de la historia y un poco en general de ella, tenemos grandes personalidades de la ciencia, como fue John Reiner en 1829, él es un científico alemán. Y básicamente, ¿cómo fue este desarrollo de lo que es la tabla periódica? Porque la tabla periódica no es que un día la gente se sentó y decidió simplemente organizar los elementos de esa manera, sino que como todo en la ciencia, fue un proceso. Reiner lo que hizo fue lo que se llaman las triadas. Él se dio cuenta que si organizaba elementos con propiedades similares, por ejemplo, como el cloro, el bromo y el yodo, que son como formadores de sales, él se dio cuenta que si los organizaba, el elemento del medio tenía la mitad de la masa que los otros dos elementos a la par. O sea, era como un promedio de la masa de los otros dos elementos, que el más pequeño y el más grande. Como se destaca en la imagen, que tenemos el cloro, el bromo, el yodo, y tenemos una de 75, una de 126 y el bromo a la mitad, entonces con 79. Eso también sucede para el calcio, el estroncio y el bario, para el azufre, el selenio y el teluro, y él descubrió algunas más triadas. Es muy interesante y fue algo muy destacado en la época, pero no perduró, ya que no se cumplía para todos los elementos que se conocían y era un poco confuso. Luego, en 1863, llega lo que se llama el Newlands, con lo que se denomina las octavas. ¿Qué eran las octavas? Las octavas, eso se, bueno, si alguno sabe música, sabrá que es una octava en el mundo musical. En la química, lo que se refiere con octavas es que cada grupo de 7 elementos tenían propiedades similares que los 7 elementos anteriores. Por ejemplo, el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo se repiten las propiedades en el sodio, magnesio, aluminio, silicón, fósforo, azufre y cloro. Sin embargo, esto no se cumplía para todos los grupos, ya que cuando ya se iban a grupos más grandes, cuando había como más de 32 elementos, ya era más difícil ver esta correlación entre propiedades. Entonces, esto de hecho no fue muy aceptado en la ciencia. Luego llega Mayer en 1864. ¿Y qué dice Mayer? Mayer básicamente lo que establece es la tabla periódica. Pero es una tabla periódica un poco diferente a lo que uno se imaginaría, porque él se dio cuenta de esa relación entre masas. Y él dijo, bueno, yo voy a organizar los elementos en masas, en el tiempo de él había 28 elementos, entonces llega y los organiza por masas, 6 familias con propiedades similares, pero a pesar de que eso estaba muy bien y de que es un gran aporte, no fue tan reconocido por el hecho de que más, o sea, vamos a ver más adelante, él no dejó espacio para predicción. Y un componente muy importante de la tabla periódica que permitió fue predecir qué elementos nos faltaba por descubrir, predecir propiedades, y también tiene cierto carácter predictivo ahora como utilidad. Después llega en 1869 Dmitri Mendeleev. ¿Qué hace Dmitri Mendeleev? Mendeleev, básicamente, él se dio cuenta de la misma relación de Mayer, de las masas y todo muy bien, pero también se dio cuenta que algunas cosas no concordaban. Él dijo, bueno, esto no concuerda con esto, es como si me faltaran piezas en este rompecabezas. Y entonces él lo que hizo fue acomodar los elementos, pasó mucho tiempo haciéndolo e hizo esa tabla periódica que está ahí. Y como pueden denotar, hay ciertos espacios en los que hay ciertos espacios en los que se ven acá, por ejemplo, signos de interrogación. Entonces, y ahí no hay nada, pero hay un número. Eso significa que eso Mendeleev estaba intentando predecir que ahí iba a haber un elemento que nos faltaba descubrir.
Sin embargo, él no sabíamos qué era en ese momento porque todavía no se habían descubierto todos los elementos. Pero eso fue un éxito porque lo logró. Predijo que esas posiciones de la tabla periódica. Entonces, eso es lo importante y lo que distinguió a lo que fue la tabla periódica de Mendeleev y lo que fue la tabla periódica de Mayer, como se puede ver acá. Entonces, ¿qué siguió de eso? Ok, ¿qué siguió de eso? De esto lo que siguió fue Henry Moseley y Glenn Sabork. Henry Moseley en 1913 y el tabla Mendeleev tenía ciertas inconsistencias porque está organizada por la masa. Entonces, Moseley, realizando cierta experimentación, se dio cuenta que eso se corregía si organizábamos bien por el número atómico. ¿Qué es el número atómico? Recordemos, el número atómico es lo que sería el número de protones de un átomo. Entonces, al darse cuenta de eso, él organizó la tabla y ya esas inconsistencias no existían. Y luego llega hacia Borg y Borg desarrolla lo que es el concepto de un elemento pesado y hace estos dos grupos, lo que se conoce como los lantánidos y los actínidos, que son las tierras raras. Son elementos que son muy similares, que son muy difíciles, que no se sintetizan, no se encuentran tanto en la naturaleza, algunos son sintetizados por el laboratorio y que realmente se pasan abajo a la tabla periódica además de porque son tierras raras, porque si no, si se pueden posicionar en los grupos, quedaría muy grande la tabla. Entonces, por eso se pasan para abajo. Sí. Ahora vamos a ver lo que son las clasificaciones generales de la tabla periódica. Están los elementos representativos. Los elementos representativos serían los que se encuentran en la columna 1 y 2 de la tabla y las columnas que se encuentran ¿cómo se llama? Después de lo que es la parte inferior. Todos esos se conocen como representativos. Son elementos con ciertas características. Sí, es muy importante, ya así cuando se llega a hablar de configuración electrónica, esta clasificación, por ahora solo es importante saber la diferencia, que los elementos del medio son los elementos de transición y que los elementos de abajo, como ya lo mencioné, los actínidos y los lantánidos, como se llaman esos grupos, son los elementos de transición interna. Algunas generalidades de la tabla periódica. Ahora, la tabla periódica organiza 110, por ahí de 118 elementos. Es un orden creciente de número atómico y lo que se repite son en periodos. Cada periodo, por eso se denomina tabla periódica. Después de cada periodo se repiten las propiedades y en cada periodo se puede predecir ciertas características. Los grupos, elementos que tienen propiedades similares, conforman lo que son los grupos. Hay 7 periodos en general. El primero tiene 2 elementos, el segundo y el tercero tiene 8, el cuarto y el quinto tiene 32, el sexto tiene 32 y 14 se pasan hacia abajo y el séptimo tiene 19 elementos, está incompleto, todavía faltan por descubrir. Ahora vamos a ver un poco de lo que son las familias de la tabla periódica. Como ya mencioné, los grupos se dividen en familias y en periodos. Las familias de la tabla periódica generalmente son los alcánidos, los alcalinotérreos. Estas familias es curioso porque se llama familia D y el primer elemento que aparece en la tabla periódica. El que aparece en el grupo. Entonces, esta familia del escandio, del titanio, del vanadio, del cromo,
del manganeso, del hierro, el cobalto, el níquel, el cobre y el zinc. Es muy importante, es relevante tener esto de los grupos, porque por ejemplo, en el cobre, todos los elementos que siguen el cobre son metales pero con propiedades similares al cobre, poco reactivos y demás. Eso se explica, como ya mencioné, por otras razones de la configuración, lo que se llama la configuración electrónica, pero esa es una de las grandes utilidades de la tabla periódica, poder predecir qué elementos tienen propiedades similares. Luego siguen los tercios, los carbonoides, los nitrogenoides, los calcógenos, los halógenos y los gases nobles. Como ya sabrán, ciertas características generales. Bueno, aquí hay algo muy importante destacar. Esto que dice acá nomenclatura moderna es que al inicio se dividía entre 1A, lo representativo, 2A, y luego se saltaba al 3A en el otro representativo, en los tercios. Y luego 5A, luego 4A, 5A, 6A y así. Pero, y bueno, y se utilizaba la denominación de B cuando se iniciaba en los de transición. Se iniciaba en 3B. Pero bueno, eso es un tanto confuso y además así se utilizaba en Estados Unidos, en Europa se utilizaba otra convención. Entonces, la UPAC, que es la Asociación Internacional de Química, la UPAC decidió adoptar otra convención y lo que ellos adoptaron fue simplemente nombrarlos de W1 al 18, todos corridos, todos los grupos. Entonces ahí siguen. Y es simplemente como un dato curioso o para que no se confundan, nunca si ven como las dos denominaciones, es común encontrar las dos denominaciones de los libros y demás. Ok, ahora como mencionaba, estos grupos tienen propiedades similares. Por ejemplo, los alcalinos son metales muy reactivos con agua y son blandos, y los alcalinoterros también tienen propiedades similares de reactividad de agua y demás. Por ejemplo, los halógenos, que son no metales también muy reactivos, con una gran capacidad de combinación y demás. Entonces, eso es una de las grandes aportes que nos permite la tabla periódica. Ahora aquí también vemos un poquito más claro las diferencias, todos los metales de transición. Todos estos grupos acá serían los metales de transición, los lantánidos y los actínidos. Ok, ahora es importante porque la tabla periódica tiene otra clasificación muy útil a la hora de hacer predicciones y de propiedades especialmente, y es entre metales, no metales y metaloides. Todos estos grupos, todo este grupo de acá y todo lo que va de acá, acá, en conjunto con todos estos que están en verde, y los lantánidos y los actínidos, se consideran como metales. Al considerarse como metales, ¿qué es lo que te está diciendo? Te está diciendo que estás hablando de elementos que tienen una alta conductividad eléctrica y calorífica, elementos que son capaces que se pueden moldear, se llama características de maleabilidad y ductilidad. Te está hablando de que son elementos que, ya cuando hablamos, te está hablando que tienen ciertas propiedades de combinación con otros elementos también. Y algunas otras propiedades más. Cuando te habla de no metales, te habla de elementos que tienen propiedades más variadas, que se encuentran en los tres estados físicos. Los metales solo se encuentran comúnmente en sólidos, excepto, bueno, el mercurio. El mercurio es un líquido a temperatura ambiente. En cambio, los no metales pueden ser gases, como gases, digamos, como el oxígeno a temperatura ambiente o el nitrógeno, o pueden ser líquidos como el bromo y demás. Entonces, es bastante interesante. Y también pueden ser sólidos. Y los metaloides tienen algo así como propiedades intermedias entre metales y no metales y son muy utilizados en la industria. ¿Por qué? Porque funcionan como lo que se denomina un semiconductor. Entonces, son muy utilizados en lo que es la industria tecnológica.
Aquí vemos las propiedades básicas que ya mencioné. Y eso sería. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima clase.